Mire lo que dice la palabra de Dios. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Versículo 2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Amén. Una vez más dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Amén. Vamos a orar. Señor Jesucristo, una vez más, aquí delante de tu palabra, delante de tu gran tribunal de la palabra. Señor Jesucristo, cuando tenemos, oh Dios, no solamente la mirada atenta de los que estamos aquí, sino de allá hasta donde esto pueda llegar, permite, Señor, y seas tú, Padre Santo, tomando el control de todo aquello que vayamos a decir. Que en verdad palabra de vida fluya, que ninguno pueda, Padre, sino más que hacer lo que tú nos ordenaste hacer en tu palabra. Ayúdanos tú, Señor, porque no hay nadie y no hay nada en este mundo que nos pueda ayudar sino solamente tú. Sin ti y fuera de ti estamos perdidos. Concédenos esa tu gracia en esta hora y que podamos ser en grande manera, Señor, bendecidos por la ministración de tu palabra. Sujetamos todo, aún nuestros seres, a tu palabra, Padre. Gracias, gracias, Padre Santo. Te damos honra, gloria y honor a ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Pueden tomar asiento, hermanas. Tomen asiento. Como ustedes ya saben, vamos en la parte 7 de nuestro estudio sobre qué es la verdad. Y con la ayuda de Dios, esperamos que en verdad no se ha dicho nada de lo que vayamos a decir en esta hora en vano. Amén. Confío y sé que Dios nos va a dirigir, porque es importante, hermano, de que entendamos de que la verdad no solamente es que tenemos un Dios todopoderoso allá en los cielos, que por cierto no es allá ni tampoco por allá, sino es más cerca de lo que muchos pensamos, y que tenemos su todopoderosa palabra en nuestras manos. Pero como hemos visto, hermano, hay muchas cosas que están sucediendo en nuestro medio, en esto que conocemos como la iglesia. ¿Ve? Recuerden que no está limitado por estas 4 paredes, sino que esto es mundial. Amén. Y no es algo que comenzó de pronto hace unos años, esto viene desde el principio. Amén. Cuando el nuevo pacto dio inicio a la iglesia del Señor Jesucristo, hermano, desde entonces han venido sucediendo y vez tras vez, y gracias a Dios por nuestro hermano Brana, que nos permitió darnos cuenta de estas 7 etapas o 7 edades espirituales que la iglesia ha atravesado a lo largo de la línea del tiempo. Gloria al Señor. Pero cada vez que el pueblo de Dios se iba descarriando, recuerden, siempre Dios enviaba un mensajero para sacarlos de ese descarrío. Y bueno, los que fueron predestinados a vida eterna eran sacados hacia una luz mayor, y los que, bueno, simplemente no, bueno, en ese instante perecían. Amén. Es lo que ha sucedido vez tras vez y vez tras vez a lo largo de toda la línea del tiempo. Gloria al Señor. Recuerden, todos nosotros hemos tenido las mismas oportunidades, como dice la Escritura aquí en Hebreos, en el versículo 1, si lo puedes poner, por favor. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, esa es la palabra de Dios, eso es para nosotros el mensaje de este día, como lo fue siempre.
El apóstol Pablo siempre estuvo apuntando hacia algo y nosotros no hemos dejado de apuntar hacia ese mismo lugar. Amén. Hacia ese día glorioso cuando nos encontremos con Él en los aires. ¿Ve? Cuando nos encontremos en ese evento que, bueno, comúnmente se le conoce como rap. Ahora, sabemos que de pronto no es solamente un evento que de esa manera sucede y aparecemos allá. Todo esto es un proceso y en ese proceso estamos. Pero todo lo que tenga que ver con ese proceso apunta hacia eso. ¿Ve? Es como ustedes temprano en la mañana comenzaron a hacer sus preparativos. Es más, no desde hoy, sino desde anoche o desde ayer mismo, temprano, para venir hoy temprano a la iglesia. ¿Ve? Es lo mismo, nada ha cambiado, simplemente estábamos preparándonos, alistándonos, dejando la ropa ahí lista, planchada, y ya sabíamos qué pantalón, qué camisa, qué corbata, en el caso de las mujeres su falda, su blusa, qué sé yo, y bueno, cuando llegó la hora nos cambiamos y bueno, ya estábamos aquí. ¿Ves? Tomamos nuestras unidades de transporte, ya sean propias o públicas, pero estamos acá. Amén. De esa misma manera, estamos caminando hacia el rapto. Dios nos ha provisto, como dice la Escritura, de hombres santos, amén, gente piadosa, que fielmente nos han ido entregando su palabra, la cual pues al fin y al cabo nos va a llevar hacia Él. Eso es lo que tiene que estar sucediendo, eso es lo que tiene que estar pasando. ¿Ve? Más adelante vamos a encontrar cómo es que Dios, por medio de su palabra, nos ha llamado a ser personas santas. Amén. Y eso no debería ser ajeno a la iglesia de Dios, eso debería ser algo propio y que se vea y se refleje en todos y cada uno de aquellos que reclaman ser los miembros del cuerpo místico del Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Entonces dice, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, dice, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, o sea, no lo entiende. Esta es la palabra, pero no la entiende. ¿Ve? Este es el mensaje, pero no lo entiende. Recuerden, el mensaje no es ese sobre que llega hasta tu casa, ya sea pequeño, en tamaño carta o en tamaño A4, qué sé yo, manila, blanco, amarillo, yo no sé. Pero ese no es el mensaje. Eso es apenas la cobertura. ¿Ve? Pero adentro está una carta o adentro está en sí lo que tú vas a recibir. Pero recuerden, hermanos, el mensaje hay que codificarlo, perdón, hay que recibirlo. Muchas personas recibieron el sobre como el mensaje o cualquier cosa que tenía que ver con lo que trataba para que ese mensaje llegara hasta mí como el mensaje en sí. Recuerden ustedes, el mismo Señor Jesús nos enseñó, hay cosas que son del César y le pertenecen al César, hay cosas que son de Dios y le pertenecen a Dios. Muchas veces cosas del César las hemos puesto como cosas de Dios, ¿no? Y cosas de Dios las hemos puesto como cosas del César. Amén. Lo que es de Dios siempre tiene que caminar, tiene que ir por la vía de lo sobrenatural. Aquello, hermano, que ojo no vio ni oído conoció. ¿Ve? Las maravillas, las señales, los prodigios. Pero aún así, la Biblia nos llama a examinarlo todo. Amén. Porque el mismo Señor Jesús, conociendo el espíritu del hombre, sabía que muchos, hermanos, iban a apostatar de la fe y se iban a ir en pos de todo menos de la palabra. Porque el mismo Isaías escribió, inspirado por Dios, que la palabra de Dios de por sí no tiene atractivo. Y la palabra de Dios, pues, es así. De por sí no tiene atractivo. ¿Ve? Es como en estos días me puse un poco de investigador y comencé a entrar a aquellos lugares que suelen entrar muchas personas, por tendencia, millones de personas, a recibir información. Ustedes saben, hoy por hoy, los peruanos aquí no se informan directamente de esas fuentes exquisitas de información, llámese Comercio, La República, ¿no? Sea la tendencia que tengan estas en cuanto a política, no importa, pero sacándole eso, hay mucha información ahí. La gente se informa más por esos periódicos
de 50 céntimos, amén. Y tú ves a la gente hablar y dirigirse en su diario caminar, como esos diarios sensacionalistas o ustedes saben de cultura baja, los guían, amén. Porque si en verdad buscáramos lo que debiéramos buscar, Perú sería diferente, amén. Gloria al Señor. Yo nunca he visto a alguien que se levante temprano, se vaya al kiosco y compre su diario Gestión, por ejemplo, salvo que sean empresarios, emprendedores o profesores, por último, que tienen que estar al día a día con el diario caminar, ustedes saben, de las tendencias, amén. Cualquiera sea el rubro en el cual te muevas en tu negocio. ¿Ve? Cristiano no significa, hermano, estar aislado del mundo. Jesús dijo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Ve? ¿Recuerdan ustedes? El mismo Señor Jesús nos enseñó que si estamos haciendo planes para casarnos o si estamos haciendo planes para sembrar, dijo que sigamos con nuestros planes, pero que debíamos estar listos como si Jesús viniera ya mismo. Amén. Como si todo esto se acabara ya. Hermano, esa es la clave, ¿ve? Estar listos y preparados. A veces se hacen o se han hecho cosas por ignorancia, ¿ve? Pensando de que íbamos a ser más cristianos o más espirituales, ¿ve? Por hacer tales o cuales cosas que, bueno, espirituales entre comillas estaban haciendo, y eso no era así, ¿ve? Pablo dijo, todo me es lícito, pero no todo me edifica, ¿ve? Hay que ver bien qué cosa nos edifica, qué cosa en verdad nos añade antes que nos reste o nos divida. Amén. Gloria al Señor. Entonces, esto es así, ¿ve? El mismo mensaje nos llegó a todos, la misma palabra nos ha llegado a todos, pero el problema aquí está. No todos han llegado al mismo nivel de entender de qué se trata todo esto, ¿ve? Y eso ha producido, hermano, aunque no nos hemos dado cuenta, sino hasta ahora, un gran caos, ¿ve? Y un tremendo desorden a lo largo, pues, de las filas de este movimiento que se llama el mensaje. Amén. Hay que poner las cosas así. Así que ya vinimos examinándolo desde hace semanas o meses atrás y hemos llegado a la parte 7. Y la parte 7 nos habla exactamente del desorden, ¿ve? Que hay en nuestras propias filas, ¿ve? Recuerden que cuando el pueblo de Israel comenzó a marchar a lo largo del desierto hacia ese primer éxodo, después de que Dios hizo lo que hizo con Egipto para librar a su pueblo, todos los pueblos de sobre la tierra temían al pueblo de Israel, porque donde quiera que estos se aproximaban, hermano, empezaban a temblar y pensaban que le iba a suceder lo mismo que Egipto, ¿ves? Todos temían, no había uno solo que no temiera al todopoderoso Dios que iba al lado de su pueblo, ¿ves? Eso era, y eso tiene que ser hoy día también, ¿ves? Donde quiera que tú vas, la gente tiene que ver a Dios, tiene que sentir a Dios, porque si eso no es así, hermano, hay algo raro, ¿ves? O tú estás mal o esa otra persona está mal. Porque ante todo, Dios nos ha llamado a tener temor de Dios. Ese es el principio de sabiduría. Y uno se hace sabio si tiene el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo nos muestra todas las cosas. Y hermano, que nos haya mostrado todas las cosas es llegar al nivel, no al nivel, pero mejor que Salomón, ¿ves? Él dijo, Señor, no te pido riquezas, te pido sabiduría. Y de todos los 4 ángulos de la tierra, venían a ver a Salomón para recibir esa sabiduría. Era el hombre que todo lo sabía, y la gente dice, bueno, Salomón fue un hombre grande. No, el grande estaba con Salomón. Pero pues Salomón fue un hombre lleno de errores, como cualquiera de todos nosotros. El hombre, hermano, está hoy por hoy delante de Dios con la imposibilidad de vivir la palabra de Dios. Por eso es que necesitamos el Espíritu Santo. Salomón, hermano, era un hombre carnal, ¿ve? Como cualquiera de nosotros. La única diferencia es que ahí todavía no se nos había sido concedida esa habilidad para vencer el pecado. Porque el hombre pecaba y pecaba y pecaba y no podía dejar de pecar. Por eso es que necesitaba una ofrenda de expiación, ¿ve?
Otro tenía que morir por él, porque hermano, la paga del pecado era muerte. Sí o sí, tú tenías que morir. Y eso no ha cambiado, hoy día sigue siendo lo mismo. Si tú pecas, has muerto para Dios. ¿Qué significa estar muerto? No significa que dejaste de respirar. Significa, hermano, que simplemente te alejaste de Dios. Te alejaste de la valla de protección de Dios y ahí llegó el diablo, un carroñero, ¿ves? Un sopilote, ¿cómo le llaman acá? ¿Cómo le dicen ese carroñero? Un buitre. ¿Ves? Donde alguien se muere, ahí llega. ¿Ves? ¿Ustedes han visto cuando alguien se aleja de las vallas de protección de Dios, cuánto religioso llega a su lado? Eso es lo que significa, hermano. Eso es la realidad el día de hoy. Amén. Bueno, hemos avanzado regular, son 6 meses, o quizás un poco menos, pero son meses y meses que hemos estado en esto. Y bueno, los que ya saben cómo va, saben por dónde hemos ido, por qué senderos hemos atravesado. Pero en fin, en el versículo 2 dice lo siguiente. Así que mantenga eso presente. Esta es la séptima verdad, o mejor dicho, en nuestra búsqueda de la verdad, esto es lo que sigue. El desorden está en nuestras filas. ¿Qué hay que hacer? Bueno, hay que ordenarlo. ¿Ven? Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Todos hemos tenido la misma oportunidad. Nuevamente, todos hemos recibido el mismo mensaje. Todos hemos escuchado la misma palabra, pero ¿por qué en algunos produce esto y en algunos produce aquello y en otros produce esto otro? ¿Que acaso no servimos a un mismo Dios? ¿No seguimos la misma palabra? ¿No estamos obedeciendo las mismas órdenes? ¿Por qué en unos produce algo y en otros está produciendo otra cosa? Oiga, si usted siembra trigo, tiene que cosechar trigo. Si usted siembra frijoles, tiene que cosechar frijoles. Pero si usted siembra manzanas, no espere cosechar palta. Si usted siembra maíz, tiene que cosechar maíz. Si tú estás esperando cosechar otra cosa, entonces, hermano, estamos, bueno, una vez más, todavía estás en la edad de la Odisea. ¿Qué es la edad de la Odisea? Una edad que se caracteriza por la enfermedad de la mente, ¿no? Como ustedes vieron, la característica de la Odisea, ella es una mujer, como dice la escritura, miserable, pobre, ciega, desnuda y no lo sabe. Para estar en esa condición es porque simplemente estás en una postura de demencia. ¿Ves? Simplemente estás ahí, pero tu realidad es otra. ¿Ves? Estás en otra realidad. Pablo lo dijo bien claro. Dijo, aléjense de las fábulas. ¿Ves? Aléjense de los chismes. ¿Ves? Aléjense de todo aquello que no tenga que ver con la palabra de Dios. ¿Ves? Y entonces todo les irá bien. Gloria al Señor. Entonces viene y dice, este es el apóstol Pablo hablando, y dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó oír la palabra. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, espérense un ratito, dice, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. O sea, la palabra vino a ellos, pero no hubo nada que la retuviera en ellos y por eso se desaprovechó. ¿Ve? No hubo nada que pudiese tomar ventaja de esa palabra dentro de ellos y por eso simplemente es como que entró por aquí y salió por aquí. ¿Ve? Hermano, no produjo nada. ¿Ve? Mucha gente, hermano, estamos hablando de 7 edades de la iglesia. Y si no quieren ir muy atrás, estamos hablando de los últimos 40 o 50 años. Entró por acá y salió por acá. ¿Ve? Hermano, no hay ni uno solo, como lo van a encontrar en las prédicas anteriores, no hay ni uno solo que pueda pararse hoy día delante de Dios y decirle, Señor, yo no sabía lo que hacía. Ni uno solo. Estamos en un tiempo donde todos, como dijo el apóstol Pablo, aún viendo las cosas naturales, nosotros nos damos cuenta que cosa está bien y que cosa está mal. Nos damos cuenta rápidamente
de que si estamos obrando bien o si estamos obrando mal. A un niño pequeñito nadie le enseñó ni siquiera a mentir, ni siquiera a qué cosa es bueno, qué cosa es malo, pero ni bien él comete un error, hermano, tratará de cubrir ese error a cualquier costo, porque esa es la naturaleza del hombre. Recuerden que cuando Adán y Eva pecaron, hermano, la primera cosa que hicieron fue cubrirse. Fue un instinto que comenzó a fluir por causa del pecado, ¿eh? Por causa de alejarse de Dios. El hombre constantemente está cubriéndose, y una cubierta es un credo, un dogma o una denominación, ¿eh? O sea, yo pienso que esto es así y nadie me saca esto, porque esto me da seguridad a mí, ¿eh? Esto me cubre y esto me mantiene cubierto de todos ustedes. Es así como camina el mundo. Que nosotros traemos la mejor propuesta, que nosotros traemos esto, que traemos lo otro, nosotros vamos a poner seguridad. Es la misma política metida dentro de las iglesias. El hombre por naturaleza es diplomático, ¿no? Como Jesús lo dice en español crudo, ¿no? Hipócrita. ¿Amén? ¿Es así o no? El hombre por naturaleza, sí, te sonríes si le sonríes, te saludas si lo saludas. No sea descortés, mi hijo, ¿no? Saluda al caballero. Buenas tardes, buenos días, ¿no? Pero ahí en la casa, mira, ese tal por cual, ¿no? Y esto es así, esto es así. Oh, sí, mira, qué tremendo, ¿no? ¿Me entiende? El hombre por naturaleza es así. Gloria al Señor. Y si el hombre por naturaleza es así, un hombre sin el Espíritu Santo sigue siendo un hombre, ¿no? Por naturaleza. Por consiguiente, se va a mover como los hombres. Entonces, hermanos, ahí viene la raíz de todos los problemas. Podemos estar acá, hermanos, donde fluye la palabra. Podemos estar aquí donde tenemos el Evangelio puro y santo. Pero créanme que si no hemos logrado tener lo que Dios nos mandó tener, va a fluir la palabra por nuestros lados y por todo nuestro ser. Pero, hermanos, para nada lo vamos a aprovechar. Recuerden que cuando un árbol es cortado, hermano, por más de que lo pongas en el río, vamos a ponerlo así, por más de que lo pongas en mucha agua, antes que viva, ¿ve?, se va a morir más rápido, ¿ve?, que lo hubiera hecho fuera del agua. ¿Qué es lo que sucede cuando tú pones un pedazo de madera dentro del agua? Si bien es cierto, el agua le dio vida cuando estaba vivo, ahora cuando está muerto, el agua lo va a hacer que se pudra, ¿ve?, más rápido que fuera del agua. Así que eso es lo que pasa a veces con muchos, amén, a quienes la palabra viene y viene y viene y viene, pero no teniendo el Espíritu Santo, pues no les aprovechó, y entonces comenzaron a podrirse, ¿ve? Y algunos dicen, huele aquí como huevo podrido, ¿ve? Yo no sé. Otros dicen, huele aquí como una fruta podrida, yo no sé, ¿ve? Pero, en fin, llámele como le llame, esa podredumbre huele a distintos credos y dogmas a lo largo de todo lo que nosotros conocemos como el mensaje. Amén. Gloria al Señor. Unos huelen a retorno, otros huelen a truenos, otros huelen, qué sé yo, ¿eh? A alguna cosa huelen, pero huelen. Entonces, ese es el problema, hermanos. Si se nos está sembrando la palabra, ¿qué tiene que producir en nosotros? La palabra. Es eso. Dios habló, ¿y qué somos nosotros? El eco de Dios. Si Dios dice, hola, en nosotros tiene que haber un eco. Hola. Si hay un abismo que clama, hay otro abismo que responde. Eso es el eco de Dios, hermano. Tú no vas a pretender decir hola y del otro lado te digan hola en chino o en japonés o en mandarín. Hermano, lo mismo que hablaste tiene que ser recibido. ¿Ves? Es Dios, hermano, porque a Él su palabra nunca vuelve vacía. Amén. Viene su palabra y de nosotros vuelve la palabra a Él. ¿Ves? ¿Por qué? Porque, hermano, Dios no va a recibir nada de nadie, sino solo su palabra. Nosotros tenemos que llegar a hacer ¿qué cosa? Lo hemos visto semana atrás, la palabra. Amén. Ustedes saben, estamos en un tiempo donde mucha gente de pronto dice, bueno, el mensaje tiene imperfecciones. Oiga, espérese un ratito, el mensaje no tiene imperfecciones. Que el hombre que predicó el mensaje haya cometido errores es otra cosa. Pero el mensaje en sí, ¿cuál es el mensaje? El mensaje, hermano, durante todo nuestro diario avanzar, ha sido siempre este. Y no ha cambiado desde los días de Pablo. Volvamos a la palabra. Es así. Porque, hermano, la única forma para volver a Dios es volviendo al principio. ¿Y qué era en el principio? La palabra de Dios. No había otra cosa. La Biblia dice, en el principio era la palabra.
En tu Biblia dice verbo, ya vamos a ponerle, en el principio era el verbo. En la Biblia del otro dice logos, vamos a ponerlo, en el principio era el logos. ¿Pero qué era en el principio? La palabra. ¿Qué estamos haciendo? Volviendo al original, volviendo al principio. El principio es la palabra, y la palabra tiene que producir palabra. Es lo que dijo Jesús, hermano, es lo que dijo Pablo. Nosotros tenemos que llegar a ser epístolas abiertas a los hombres. Jesús, el principio de la nueva creación de Dios, no fue otra cosa más que la palabra hecha carne. Y eso es lo que siempre ha sido el mensaje. El apóstol Juan en su epístola lo dice bien claramente. Este es el mensaje. Dios es luz y en él no hay tinieblas. O eres nacido de la carne o eres nacido del espíritu. O eres del reino de Dios o eres del reino de las tinieblas. Pero no puede ser ambos. O sale agua dulce o sale agua amarga, pero ambas no salen del mismo hoyo. Ese es el gran problema. Pretender decir, bueno, que porque hemos recibido un librito, bueno, así produzcamos agua amarga, tarde que temprano, vamos a producir agua dulce. No es así. Hermano, la realidad de todo es esto, ustedes saben. Nosotros no nos convertimos hijos de Dios, nacemos siendo hijos de Dios, viviendo como mendigos o como mundanos, por así decirlo. Pero llegamos un día a despertar a nuestra realidad. Salimos de ese estado de amnesia espiritual y comenzamos a ser hijos de Dios. Comenzamos a actuar y a movernos como hijos de Dios. En ignorancia tomábamos, en ignorancia fumábamos, nos drogábamos, fornicábamos, adulterábamos. ¿Ve? Ignorancia. Pero cuando despertamos a la verdad, dijimos, ¿qué hago acá? ¿Ve? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿En qué me he metido? Es como esos loquitos ahí que luego de tanto tratamiento y cosas, de pronto recobran su lucidez y dicen, yo comí en la basura, ¿no? Y yo no sabía qué es lo que estaba haciendo, estaba fuera de mí, pero algo había ahí. Hermano, ¿cuántos hoy día dan su testimonio y dicen, yo era así, pero me sorprendo y ahora Dios me dice que soy santo, que soy limpio? Es más, Dios me promete y me ha dicho que soy perfecto. Aunque mi mamá, mi papá y todo el mundo que me odia diga que no, Dios me dice que soy perfecto. ¿Y qué significa perfección? No significa que no cometa errores, significa que Dios va a terminar la obra que Él empezó en ti. Eso es perfección, terminar la obra, consumar la obra. O sea, yo un día voy a ser terminado. Es como como Jacob. Toda su vida caminó pensando que él era un engañador. Que cuando el ángel, hermano, ahí en Peniel, le pregunta, ¿cómo te llamas? Él dice, me llamo Jacob. Él dice, me llamo engañador, yo soy el engañador. Es como si Dios viniera y te pregunte, ¿tú cómo te llamas? Fornicador. ¿Tú cómo te llamas? Apostador. ¿Tú cómo te llamas? Borracho. Oiga, Él te está preguntando tu nombre. Y Dios dijo, no, aquí algo está mal. ¿Sabes? Te voy a dar algo, Jacob. Te voy a dar algo, te voy a cambiar tu nombre. Y es lo que Dios hizo con él, lo mismo que Dios va a hacer con nosotros. ¿Ve? Nacimos en un mundo conquistado, nacimos en un mundo pecaminoso y Dios nos va a sacar de ese mundo. Pero no, me va a llevar ahí en los aires, no, aquí mismito. ¿Ve? Vas a caminar en el mundo que tú andabas, pero ya no serás del mundo. ¿Ve? Dios te va a cambiar, ¿qué cosa? Tu naturaleza. Que, hermano, entonces, si uno que era borracho dice, ¿qué? Entonces, si me acerco a una botella y la huelo, ya no voy a sentir nada. No, porque Dios cambió tu naturaleza. Porque si tú todavía sientes algo, tu naturaleza no ha cambiado. Y no te engañes, porque no somos alcohólicos anónimos, quienes prometen siempre estar contigo en los momentos de debilidad. No. O sea, los alcohólicos anónimos, ellos mismos lo dicen, lo declaran. O no sé si seguirá siendo su lema, pero nosotros no te vamos a sanar, pero estamos ahí para ayudarte en el momento de la prueba, ¿no? O sea, te vamos a sacar así sea de la cantina. Aquí yo no voy a sacar a nadie de una cantina y otros van a malinterpretar y van a decir, pero hermano, la Escritura dice que algunos lo vamos a arrancar de la llama del infierno. Ah, pero eso no quiere decir que lo voy a sacar de la cantina. Eso es otra cosa. Pero es así. Hay algunos hermanos que se van a desviar tanto de la verdad que van a pensar que están en la verdad cuando están en una tremenda mentira. Y antes que adorar a Dios, están adorando al mismo diablo. Hace unos días atrás salió el Papa Romano con un mensaje muy, pero muy alentador para el mundo entero. ¿Qué dijo Pablo? Cuando digan paz y seguridad comiencen a temblar. Puso así sus manitas, todas sus manitas, y tenemos ahí a los budistas, a los ortodoxos, a los judíos, wow, a todos los grupos religiosos del mundo entero pidiendo paz.
No sé si lo vieron. Si no lo vieron, lo voy a poner ahí para que ustedes lo vean. Por ahí alguien se anima, ¿no? ¿Me entienden? Pero yo le digo que cada día hay menos en el mensaje. Un pastor de 40 años de predicar el mensaje hace unas semanas, perdón, el domingo pasado solamente, salió a decir que, bueno, después de 40 años se dio cuenta que algo está mal. Bueno, yo digo, gloria a Dios. Se dio cuenta que no sabía nada. Porque, hermano, el mensaje es claro. Ahora, el mensaje no es William Branham, nosotros sabemos eso. El mensaje es Jesucristo. ¿Cuándo cambió eso? Nunca cambió eso. El profeta de Dios, el hermano Branham, nunca cambió eso. Siempre nos invocó, siempre nos pidió, nos casi rogó. Bueno, a nosotros no, pero a los que estaban delante de él, que nunca se alejen de la palabra. Y es más, dijo que si él en alguna oportunidad había dicho algo fuera de la palabra, él dijo, por favor, ni siquiera piensen en eso. Olvídense de eso. Y en otro mensaje, en el absoluto, si no me equivoco, dice, agárrenlo y échenlo a la basura. ¿Por qué? Porque le está diciendo a la gente, quédense solo con lo que pertenece al reino de Dios. Mucha gente dice, no, pero los profetas de Dios no cometen errores. Muéstreme un solo profeta de Dios que no haya cometido errores. El primero de todos, Abraham, el padre de la fe, profeta o no. Jacob, profeta o no. Vino delante del ángel y le dice, soy un apostador. Y él dice, no, yo te voy a cambiar el nombre. Aquí hay algo malo. Este necesita urgentemente que le cambie el nombre. ¿Qué quiere decir cambiar el nombre? Cambia tu naturaleza. Jacob cambió, cuando cambió su nombre, cambió Jacob. Abraham hermano, le entregó su mujer, su esposa, a un desconocido. Porque era un tremendo miedoso. Me van a matar. Entregó a su mujer a un desconocido. Si bien es cierto, la Biblia dice que no llegó a tocarla, pero hermano, tú no sabes todo lo que pasó ahí. Y cuando el todopoderoso Dios se aparece delante de este rey y le dice, devuélvele su mujer a mi profeta y dile a mi profeta que ore por ti porque estás enfermo, él dice, de pronto él se sorprende. Elías, hermano, el gran profeta Elías, si tú no lo encuentras en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, si no me equivoco, es en Santiago, donde dice que Elías fue un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Oh, Jesucristo. Oh, entonces ya no, yo no creo que Elías fue un gran profeta. Se me cayó Elías en el Monte Carmelo, era otra cosa, y ahora con pasiones, ¿cómo va a ser así? Yo no pienso eso. Oh, qué barbaridad. Elías dejó de ser un profeta, dejó la Biblia porque no sirve. No, ojo, la Biblia sirve, la palabra de Dios sirve. Nosotros sin Dios no servimos para nada, eso sí. Y aún el mismo hermano Branham lo declara, para que nadie se queje, él lo dice ahí. En el mensaje de Cristo identificado de todas las edades dice lo siguiente: yo soy un hombre, dice. Mis palabras pueden fallar como la de cualquier otro hombre. Yo les he probado en esta noche que todo profeta y todos los demás, ellos cometieron errores, sus errores. Pero Dios no comete ningún error. Su palabra es verdad. Él dice, allí es donde está construida mi fe. En nada menos que la sangre de Jesús, y Jesús es la palabra. Así que no pongamos en alto a ningún hombre, hermano, porque todos los hombres cometemos errores. Todos los hombres cometemos errores. Pero ¿qué es lo que no falla y nunca ha fallado hasta ahora? La palabra de Dios. Y es ahí donde está constituida o edificada nuestra fe. Como dijo el apóstol Pablo, edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Se está diciendo, escucha todo eso, pero la principal piedra del ángulo, que sea Jesucristo mismo. La palabra de Dios. Ahora, en el otro estudio que voy a traer acerca de Jesús, ¿ve? Porque uno dice Jesús y ahí nada más queda, no, ahí hay todo un estudio tremendo. Vamos a saber qué cosa significa eso y qué significó su persona y qué significó todo eso para nosotros, ¿ve? Ahora se lo estoy dando así de poco a poco, pero ahí vamos a verlo todo. Pero vamos a terminar con esto todavía. O sea, ese es el mensaje. Todo el camino Dios nos ha estado enseñando el mensaje. ¿Para qué vino Jesús? Él dijo, Juan 18, versículo 37. Gloria al Señor. Le dijo entonces Pilato, este es Jesús hablando con Pilato. Si ustedes quieren, lo leen en su casa del 33 al 39 para que entiendan todo. Pero dice 37, le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tu rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy el rey. Y aquí viene la cosa bonita. Él dice lo siguiente, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. O sea, yo voy a testificar de la verdad. Y todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Y en el versículo 38 dice, y le dijo a Pilato, ¿qué es la verdad?
O sea, Pilato vino intrigado por saber quién era él y al último terminó preguntándose, ¿qué es esto que me has dicho? Porque Jesús vino y dijo, he venido a testificar de alguien y ese alguien es la verdad. Y todo lo que sean de la verdad, ellos van a oír mi voz. Vamos a remitirnos a la palabra de Cristo. Él dijo que Él era el camino y que Él era la verdad y que Él es la vida. Cuando Jesús está hablando de luz, que viene a ser verdad, Dios es luz, Dios es verdad. Jesús dice que Dios es luz para los hombres. Jesús dice que Juan es la luz de los hombres. Jesús hablando de sí mismo dice que Él es la luz del mundo. Y cuando habla de nosotros dice que nosotros somos luz de la tierra. Porque es lo que Él dice, vosotros sois la sal y la luz de la tierra. Así que no vayamos a otro lado. ¿De qué cosa está hablando Jesús aquí con Pilato? Él está diciéndole el propósito, la razón, el fundamento de todo esto que conocemos como su visitación. Dios mismo en carne. Mire, Dios mismo en carne. Por ahí hay un griego. Dios en morfe, sí, en forma humana. ¿Sí? Mire, no era otra cosa más que algo que necesitábamos ver y no olvidarnos nunca jamás. Porque era exactamente eso lo que Él nos deja ver en el día de Pentecostés. Y lo que vieron los romanos ahí en la iglesia primitiva. Y lo que vieron todos esos testigos en el inicio de la iglesia. En el inicio de la nueva creación de Dios. Si ustedes se dan cuenta, a Jesús le llamaban Cristo, que era el ungido. Que era el ungido. Ustedes saben, el ungido no era otra cosa más que Dios con nosotros. Dios en nosotros. Y Dios sobre nosotros. Eso es el ungido. Que era el ungido, era Dios hecho carne. Y cuando Jesús asciende a los cielos y comenzamos a ver todo lo que ustedes saben se trata de la iglesia, lo que comenzamos a ver es personas, hombres de a pie, mujeres, hombres, niños, ancianos, haciendo las mismas obras que este que acaba de descender hacía en la tierra. Cuando los caminantes de Maús reconocen a Jesús es porque Él hizo exactamente como ese al que ellos conocían hacía. Porque el Jesús resucitado era completamente diferente al Jesús que acababa de morir. Se veía más joven, más saludable, pero lo reconocieron por su accionar. Y es en estos cristianos de la iglesia primitiva que los romanos comienzan a ver algo que habían visto allá. Pero como los romanos no eran expertos en esto que ustedes y yo somos, en vez de decirle Cristo, a los cristianos le dijeron Crestos, que no era otra cosa más que personas benignas, benevolentes, llenas de amor de Dios. Entonces es en Antioquía por primera vez donde ustedes saben se les comienza a llamar los cristianos. ¿Por qué? Porque eran como Cristo. Entonces ellos veían a uno, veían exactamente lo mismo que había pasado allá. Esto era como la fábrica de Toyota, modelo 2015. Toda esa planta, toda esa línea de producción se acondiciona de tal manera que toda materia prima, todo hojalata, qué sé yo, todo chasis, todo lo que entra ahí, hermano, al final salga como el modelo que ellos diseñaron para este año. Es así, 2016, perdón. No sé si me captan la idea. Eso es como una matriz, hermano. Por eso es que Jesús dijo, si el grano no cae a tierra, no va a producir fruto. ¿Qué es lo que iba a producir? Hijos e hijas de Dios. Eso está en el libro de Hebreos. Eso está en el libro de Salmo, por todos lados usted lo puede encontrar. Él mora en la congregación de los primogénitos, que no era Jesús el primogénito de Dios. No, escuche bien. Que la Biblia dice unigénito. Oh, sí. Cuando la Biblia en el libro de Hebreos dice que Abraham tuvo un unigénito hijo, yo le pregunto, ¿Abraham tuvo un unigénito hijo? No. Él tuvo dos hijos. Pero unigénito nos habla de algo que estaba dentro del contexto del plan de Dios, porque el otro fue hecho por obedecer a su mujer, pero el que tuvo dentro del contexto del plan de Dios, ese es el verdadero, por el cual viene la promesa. Ese es Isaac. Y Jesús, el unigénito, este es el Hijo de Dios. Eso es lo que nos estaba diciendo. Había muchos Jesuses ahí, pero este era el Hijo de Dios. Si ustedes lo leen en el contexto, ahí te dice claramente qué cosa lo hacía único y te dice lo que estaba ahí. Y es eso que nosotros tenemos que ver en cada uno de nosotros. En todo creyente tiene que haber eso. Jesús viene y lo dice así: yo para esto he venido al mundo para dar testimonio a la verdad, y todo aquel que es de la verdad oirá mi voz. Hermano, ¿cuántos son de la verdad en esta hora? Gloria al Señor. Así que por más errores que hay en nuestras filas, el hombre falla. Nuevamente le digo, el hombre falla, las personas fallan,
Los hombres fallan. Nosotros somos humanos, hermano. Hoy día decimos una cosa, mañana decimos una cosa mejor. Bueno, quien la dice peor, bueno, pobrecito, ¿no? Pero esa es la tendencia. Siempre estamos mejorando. Pero Dios no mejora su palabra. Dios siempre es perfecto y siempre seguirá siendo su palabra eterna de Dios. Eso no falla. Los hombres fallamos. Volviendo al relato el pueblo de Israel saliendo de Egipto. Entonces todo pueblo que lo miraba temía. Así que llegaron a las puertas del reino del rey Balac. ¿Cuántos han oído eso? Y Balac temió. Y fue tanto su temor que dijo, bueno, ningún Dios en esta tierra puede enfrentar a ese Dios que ellos tienen. Pero yo sé que Dios lo puede enfrentar a él, Dios mismo. Así que si Moisés no me quiere ayudar, tenemos allá uno que le habla a ese mismo Dios y sabemos que ese mismo Dios habla con él. Fue así y fue a buscar a Balaam. Tú sabes, pero ¿con qué ánimo un gentil se iba a buscar a un cristiano para atacar a otros cristianos? Con el único ánimo que todo verdadero enemigo tiene para atacar a su rival, porque le había visto puntos flojos a este ejército que estaba marchando bajo las órdenes del rey, del todopoderoso comandante Jehová de los ejércitos. Le vio las peores partes que tenía que ver. Si ustedes van a la escritura, el número 22, número 23 y todo lo que respecta a esto, se van a dar cuenta que Balac tiene una estrategia. Olvídense de la mula que habló, olvídense de Balaam viniendo a orar a Dios varias veces. Eso ya lo conocemos. Pero la estrategia o el plan que él tenía en mente era esto. Le voy a enseñar a Balaam para que hable con Dios de todos los errores que vienen cometiendo estos que él dice que son sus hijos. ¡Wow! Y vas a ver que de inmediato ese Dios los abandona. Es así, esa es la idea. Es como los niños vienen y dicen, le voy a decir a tu papá, ahora vamos a ver, yo le digo, Señor, toca la puerta, ¿no? ¿Y qué él hizo esto? ¿Qué él hizo lo otro? Bueno, ahora los papás no son como antes, ¿no? Pero antes te caía, después hablaban contigo. Ahora vienen y dialogan, ¿no? Hasta lo puedes engañar. Es así. Antes el papá no soportaba nada. Y yo le digo algo. Dicen que esa forma de educación produjo gente retardada, que produjo gente, ustedes saben, ahora hay gente abusiva y hay abusivos que merecen todo el peso de la ley. Pero, hermano, el castigo o la reprensión fue y está en el plan de Dios. Porque, hermano, yo que yo sepa, hermano, años atrás no había tantos problemas como los hay hoy en día, cuando esa educación moderna ha producido todo esto que ha producido. Ahora hasta los muchachos se cambian de sexo. Ya ni siquiera esperan tener su peluquería y avanzar y tener algo de dinero. A papá, mamá ya le están pidiendo que lo cambien de sexo. Hombre, mujer. Hoy día, hermano, ese libertinaje o esa educación moderna, lo único que ha producido es todo eso, libertinaje. Tenemos un montón de manifestaciones libertinas por doquier. Es el problema de la democracia, ¿no? Que la libertad la convierten en libertinaje. Bueno, ¿ve? Pero, hermanos, déjense cuenta. Todo eso que hoy día vemos malo ha sido producto de esta democracia de los pueblos, ¿no? Que han convertido la libertad en libertinaje. Gloria al Señor. No sé si oyeron, en los Estados Unidos, en Nueva York, en especial en Nueva York, que es el lugar donde dictan órdenes absurdas para todo, los homosexuales tienen algún tipo de privilegio, no pagan impuestos, algunos impuestos. Incluso se les da el privilegio de parquearse o estacionar sus carros en lugares de privilegio, por el simple hecho de ser gay o lesbianas. Y yo digo, pero ¿cómo va a ser esto? Todos somos ciudadanos de este mundo y todos tenemos el mismo derecho. ¿Ves? Pero ellos les atribuyen un derecho especial por ese tipo de decisión que han tomado. Amén. Y aquí en Perú, hermano, no sé quién, pero un congresista propuso casi exactamente lo mismo. Que incluso que los que eran gay o lesbianas tuvieran acceso a créditos de mi vivienda más rápido que cualquier pobre que necesite de verdad ese tipo de créditos. ¡Qué barbaridad! ¿Ves? Si se van a malograr la vida o quieren seguir viviendo impíamente, que no reclamen más que nada. Amén. Pero eso es el gran problema.
de las democracias o la manera como este mundo se dirige. ¿Ve? Hermano, la libertad la convierten en libertinaje. Y sin ir muy lejos, dentro de los mismos parámetros a esto que le llamamos un mensaje, muchos han convertido la libertad que Dios nos dio en libertinaje. ¿Ve? Gloria al Señor. Bajo un supuesto que dijo Dios, pero hermano, si Dios no dijo nada, mejor no hablo. Amén. Gloria al Señor. Mucha gente profetiza, mucha gente habla cosas que no son, pero que yo soñé esto, que yo vi esto, y gloria al Señor, era tan brilloso que yo creo que era de Dios. Oiga, hermano, la misma Biblia dice, si a un ángel del cielo desciende y te predica un evangelio distinto al que ya se te ha anunciado, el tal sea maldito. Es lo que dice la Biblia. Entonces, miren, esa era la estrategia de Balac, y cuando vino Balac, es exactamente lo que él hizo. Mira, esto está mal acá, maldícelo. Si Dios dijo, no, yo no lo voy a maldecir. Bueno, les voy a enseñar una cosa peor. Vamos por acá. La segunda vez que trata de maldecirlos, y en vez de maldecirlos, los bendice. Y cada vez los bendice más, y con una bendición mayor todavía. Pero es que, hermano, Dios no es así como nosotros, hermano. Usted no puede manejar a Dios, usted no puede manipular a Dios. Dios no es manipulable, Dios es fiel a su palabra. Nosotros no, a veces cedemos, ¿no? Ya, pues, ¿qué se va a hacer? Hermano, Dios no. Todo lo que se ha hecho o se ha conseguido a lo largo de todos estos años, y todo este error y todo este desorden, es porque el hombre cedió, pero Dios no ha cedido en lo absoluto. Dios siempre se ha mantenido en la misma línea, hermano, donde, como Él la trazó desde el principio. Entonces, en Éxodo 19, recuerden, hermano, nuestros errores son simplemente una visión parcial de todos nosotros, amén. Y por lo general la peor parte nuestra, como dicen, ¿no? Nuestras miserias. Y no por eso nos vamos a andar peleando los unos con los otros. Es como lo que vamos a ver ahora, para que no me malentiendan, porque hay más de uno que pueda salir por ahí y decir, bueno, y califica algo malo como algo que solamente es un error. No. Una cosa es error, otra cosa es pecar, hermano. Y el Hijo de Dios no peca. Éxodo 19, versículos 5 y 6. Ahora, pues, si diereis oído a mi voz, este es Dios hablando, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Pero miren la condición, ¿eh? Vamos a hacer su especial tesoro sobre todos los pueblos, claro, pero no seas como los pentecostales o los religiosos que solamente se quedan con eso. Hay una condición, hermano, hay una condición, dice, si diereis oído a mi voz. Eso no quiere decir solamente escuchar y luego me olvido, no, que se atesore, que quede ahí. Si diereis oído a mi voz, y como para que no se escape a nadie, y guardareis mi pacto. O sea, no, si tú haces eso, entonces yo te doy el otro. Entonces seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Pero para que eso se cumpla, tengo que oír su voz y guardar su pacto. Oír su voz y guardar su pacto. Versículo 6. Y vosotros, o sea, si eso se cumple, seremos, dice, un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Esto es Dios hablando con Moisés para que le lleve ese mensaje a su pueblo. Ahora, ese es el mensaje de Dios para el pueblo. ¿Cambió? No. ¿Se mantiene igual? ¿Se mantiene igual? Jesús vino y predicó lo mismo. Le dijo, ustedes diezman del eneldo y lamenta, pero su corazón está lejos de Dios. De labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Es lo que dijo. Hipócrita le dijo. ¿Por qué? ¿Por qué de labios le honramos? Hace un rato hablamos de la diplomacia, ¿no? Hay que ser amable, sonríe al hermano si te sonríe. Si no te sonríe, no le sonríes. Dale la mano si te da la mano. Si no te da la mano, no le des. Jesús lo dijo bien claro. Si haces esto, eres como los demás. Pero yo te voy a decir algo y vas a hacerlo así. Ama a tus enemigos. ¡Wow! Y eso es diferente. Ama a tus enemigos. Mi hermano, te vas a ir al infierno si no cambias. Deja de pecar, deja de predicar cosas fuera de la palabra. Si no, te vas a ir al infierno. Y te lo digo porque te amo. Si no nos interesara, porque hermano, hay muchos que están ahí, usted sabe, como lo veíamos semana atrás, hay muchos que están en prisiones de circunstancias, unas rejas así, grandes, su prisión, una jaula, y cada barrote es una cosa que lo retiene,
¿Quieres salir por acá? No. Que David, que el profeta dice así, o yo soñé así, que esa visión que tuvo no sé quién, que esto por acá, y no sale. ¿Va a salir por acá? Que mira, acuérdate la viejita que soñó con esto y que soñó lo otro, y entonces ya no sale. Y están presos por estas barrotes de credos y dogmas. Pero cuando viene la palabra de Dios, hermano, echa fuera todo eso, porque Cristo en verdad rompe la calle. Se cae todo lo que se tenga que caer y se va todo lo que se tenga que ir. Es lo que dijo Pablo: no prestéis oído a las fábulas, ¿no? Si quiere ponerlo en términos modernos, ¿no? A lo que es ciencia ficción, ¿ves? Porque si le presta oído a esa fábula, entonces Star Wars es la vida real. La guerra de la galaxia, esos monstruos que están dando por ahí, es real, pues, ¿no? Es real. Falta que alguien salga por ahí y diga que esos soldados del trueno tienen algo que ver con el mensaje, y la guerra de la galaxia se vuelve el mensaje ahora. Barbaridad. Hermano, esos guerreros blancos se llaman guerreros del trueno, aunque no lo sepan. Ahí está, soldados del trueno. Mire, si le prestamos oído a la voz de Dios y guardamos su pacto, vamos a hacer su especial tesoro. Y entonces, eso va a ser de nosotros un reino de sacerdotes y gente santa. Pero, ¿por qué? ¿Por qué vamos a ser sacerdotes y gente santa? ¿Por qué vamos a hacer el especial tesoro si somos hombres? No, pero espérate. Para que tú puedas oír su voz y para que tú puedas mantener su palabra, tiene que haber algo ahí que aproveche eso, y eso es el Espíritu Santo. Si no hay Espíritu Santo, no hay nada ahí que pueda aprovecharse de eso, porque el Espíritu Santo es el que nos sujeta y termina gobernándonos por completo, ¿ve? Es ahí donde el Señor se sienta en su trono en nosotros y es Rey, ¿ve? Muchos ven a Jesús solamente como el Hijo de Dios, allá lejos, lejos. El diablo también lo ve así. Pero ¿cómo Él tiene que llegar a ser tu Rey? ¿Ve? Tiene que ser Rey sentado en su trono. Entonces, Él ejerce dominio. Brazo, levántate, ¿ve? Él va a ser caminando, obrando y actuando una vez más. Gloria al Señor. Entonces, vamos a Números 26. Entonces, para que se cumpla eso que dijimos hace un rato, tiene que haber el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo estamos perdidos. Sin el Espíritu Santo escuchamos cualquier cosa. Sin el Espíritu Santo creemos hasta el sueño de la abuelita. Aunque sea antibíblico, lo creemos. Es así, mucha gente anda viviendo sobre los sueños de fulano, mengano y sotano. No, hermano, si no está en la palabra, si no es conforme a la palabra, así sea bonito y que merezca que le hagan un libro o una película, no, olvídate de eso. Pero hermano, lastimosamente, muchas cosas a lo largo de los años han corrido así, de la manera como yo les he dicho. Mucha gente se creyó tan santa, pero tan santa, que hasta sus hijos lo dejaron sin estudiar. Toda una generación de los 70, los 80, casi los 90, no han ido al colegio. Y esos que eran muchachos allá ahora son adultos y la mayoría están predicando. Imagínense qué cosas están hablando. Leen la Biblia por leer, no saben, porque la aprendieron a leer tarde y no tienen esa comprensión que debieron. Y hermano, terminan poniendo a una vaca comiendo encima del árbol. Y ese es un problema. Cristiano no significa, hermano, que alguien se va a parar a hablar lo que Dios inspire. Entonces cierra los ojos y corre la página de la Biblia y ¡pum! Pone el dedo. Esto es lo que Dios nos va a hablar hoy día. Eso no es así. Y todavía hay iglesias donde permiten que se haga eso. Y gente que viene y respalda eso. Hay lugares donde ni siquiera estudian los mensajes, ni siquiera estudian la Biblia. Se para ahí el hombre y se pone a leer. Exactamente como el hombre predicó hace 50 años. Buenos días, hermanos, buenos días, hermanas. Y me fui a cazar y cacé una ardilla y la cociné. Hermano, y eso no es predicar. Algunos lo van a tomar a mal, pero no me importa, esa es la verdad. Si Dios te llamó para esto tienes que servir. Ay, pero yo no sé hebreo, no sé griego, no sé inglés, no sé aquello y lo otro. Pero Dios te tiene que capacitar. Yo no nací hablando todos los lenguajes del mundo. Poco a poco fui aprendiendo. Dios te va adiestrando. Yo no fui a la escuela, yo no fui aquí, yo no fui al seminario. Dios te va adiestrando porque tú te vas sumergiendo en eso, hermano, y Dios mismo va haciendo la cosa. Pero no se trata de que todos somos hijos de Dios, hermano, y respeten el orden de Dios. Oiga, el orden de Dios es que Dios llamó personas para esto. Y a los que llamó, Dios los entrenó, los capacitó y los envió. Si no, no es así. Pero hay mucho religioso, como yo le digo, que si el hombre de pronto dice, yo soñé que tú te ibas a caer. Como sea, empújenlo, por favor, porque si no, no se come. No, es así. Y de pronto de casualidad se cae o casi se cae. No ves, casi te caes. ¡Wow! Dios. Ya desde ahí todos
O se toman una foto y le sale un manchón ahí, la columna de fuego. Reverencia. No, ¿cuál columna de fuego? Yo les puse la foto ahí de Mick Jagger del año 1960 o 50, no sé cuándo, que tiene una tremenda mancha en la foto. 2 todavía les puse. ¿Y qué? ¿Le van a adorar a Mick Jagger? Mick Jagger, un tremendo demonio, un alma irredimible. Porque así hay algunas almas irredimibles. Elvis Presley, hermano, escupió, votó a Dios de su vida, cantando en la iglesia, padre cristiano, pastores todavía. A él no le importó. Fornicó con tantas como pudo y hizo que toda esa generación y hasta los días de hoy la gente se siga perdiendo. A la muchachita les hizo subirse la falda más arriba, ahí vimos la era de la minifalda, tenían medias hasta arriba, se las hizo bajar todas. Es una vergüenza. Y siguen muy lejos. Hoy día Perú está como ese hombre le dijo a la gente que anda. Mujeres andando con unos chorcitos. Y si no andan descalzas es porque tienen esas sandalias hawaianas ahí. Entonces todo se ha podrido, hermano. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a morir, hermano. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Ay, pero hermano, esas mujeres nos van a hacer ir al infierno. Tú mira a Dios. Y esa música que nos rodea, hermano. Tú escucha a Dios. Punto. Cierra tus oídos. Pero hay otros que comienzan ahí. No, es porque estás escuchando, te está entrando. Hermano, cuando tú comienzas a crecer en la gracia de Dios, cuando Dios comienza a hacer algo en tu vida, te olvidas de eso, créame. Se olvidan. Pues estás mirando al frente, pueden haber 5 o 6 mujeres desnudas. Tú no estás viendo eso. Tus ojos están en cualquier otra cosa menos en eso. Así la gente puede estar pensando que estás viendo todo lo que crean ellos que estés viendo. Tú no estás viendo nada. Bueno, si alguno no me crees porque todavía no he llegado a ese nivel. Pero si todavía tienes luchas, eso no quiere decir que no tengas a Dios. Porque la misma Biblia dice que vamos a ser tentados. Oh, wow, me dio un alivio, hermano Luis. Sí, vamos a ser tentados. Y la Biblia dice, huid de la tentación, ¿no? Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Número 26, 9, 11. Y vosotros, número 26, 9. Y los hijos de Eliab, Nemuel, Datán y Abiram. Estos, Datán y Abiram, fueron los del consejo de la congregación, o sea, del mismo grupo de la gente ahí, que estaban viajando hacia el Éxodo, que se rebelaron contra Moisés y Aarón. ¿Se da cuenta de dónde comienza el anticristo? ¿Se dan cuenta de dónde comienza la antipalabra? No, el ataque no viene afuera, comienza acá mismo. Aquí mismo. Así que deje de estar mirando al Papa Romano, él va a hacer lo que va a hacer. Es acá mismo, entre los del mensaje. Eso ya se cayó. Ya. Entre los que dicen que son hijos de Dios en el tiempo del fin. Esa idea, ¿no? El mensaje solamente era William Branham. No. Vayan más allá de eso. Él nos habló de algo. ¿Y cuál era ese algo? Volver a la palabra. Simplemente eso. Pero a la gente le gusta tener ídolos, pues no. Cuando viene mi hermano, mi amigo, George Smith, todo el mundo lo quiere tocar. Todo el mundo lo quiere tocar. Y lo tocan así. Un poco más y se persignan. Todos lo quieren tocar. Lo rozan, lo tocan. Ahora, si William Branham resucitara, hermano, él se vuelve a meter a su tumba. Porque no soportaría ver todo eso. Estando en vida le dijeron a Jesucristo y él dijo, no haga eso, me está haciendo un mal. No, eso él dejó de predicar 6 meses. Y luego Dios le dijo, tú no lo vas a detener, esa gente va a seguir así. Y hasta los días de hoy va a seguir. Pero él les dijo, no hagan eso, porque si ustedes hacen eso, yo prefiero desertar antes que ser un anticristo. Pero Dios le dijo, no, tú no lo vas a detener, esa gente va a seguir. Y hasta los días de hoy sí. Llegan al colmo, hermano, yo estaba allá. La gente va a la tumba del hermano Branham y le cuentan sus problemas. Hasta le dejan el sobre de la ofrenda ahí y se va. Porque él es su pastor. No. Hace 50 y pico de años murió y es su pastor. Entonces hay mucha gente así. Oiga, el hombre yace ahí, su cuerpo yace ahí, pero lo que él era está con Dios. Y la unción que estaba en él, ¿dónde está? En la novia de Cristo. El Espíritu Santo nunca murió, Dios nunca murió. Cuando Dios sacó a Moisés de la escena, ¿dónde estaba ahora? Estaba en un Josué, estaba en Caleb, estaba en estos muchachos valientes, a quienes Dios le dijo, espérense un ratito, ni se atrevan a cruzar. ¿Saben por qué? Porque todos estos viejos no hicieron lo que yo les dije que hagan. ¿Qué cosa teníamos que hacer Dios? Para comenzar, no están circuncidados. Hace 40 años debieron de hacerlo, pero no lo hicieron. Pero ahora lo van a hacer. O sea, nadie pasa sin cumplir la palabra. Hombres viejos, hermano, siendo circuncidados sobre las peñas ahí, antes de cruzar el río Jordán. Oh, wow. Uno se pone a pensar, hombres viejos. O sea, no estoy diciendo que eran canosos, pero
eran de 40, era la nueva generación, y eran hombres que podían agarrar espadas, adultos siendo circuncidados. Eso se hacía al 8º día. Se da cuenta de toda esa gente incrédula que salió para ir a la tierra prometida. Y Dios dijo, no, ninguno de esto me va a pasar. Y uno dice, ¿qué? ¿Dios cambió de parecer? ¿Dios se arrepintió de sacarlo? No. Es que ahí dentro de ellos estaban esos muchachos que iban a salir. Esas muchachas que iban a salir. ¿Ve? Si bien es cierto, los que cruzaron todavía había que seguir tamizando porque había algo que estaba mal. Porque él le dijo, ningún cananita me queda a pie. ¿Y qué hicieron? Miren ustedes la historia de los jueces. Comenzaron bien y terminaron mal. Por ahí a uno se le ocurrió, ¿para qué vamos a matarlos? Mejor les cobramos por vivir acá. Hasta el aire que respiran impuestos. Y es así, comenzaron a transar, comenzaron a hacer intercambio económico con ellos. Les vamos a cobrar impuestos por vivir acá. Alquiler. Desde en medio de la congregación, desde el medio de las filas, desde el medio de las líneas del mensaje. Se rebelaron contra Moisés y Aarón con el grupo de Coré cuando se rebelaron contra Jehová. ¿Que no se rebelaron contra Moisés? No, se rebelaron contra Dios. Porque Dios estaba moviéndose ahí. Dios estaba moviendo con Moisés. Un hombre lleno de errores, sí, no importa. Dios no estaba viendo eso. Dios estaba viendo el carácter, me lo va a guiar hasta allá. Y es más, en algún momento me va a pegar a la peña 2 veces, pero no importa. Aunque no cruce, me va a sacar un Josué, y me va a sacar un Caleb, y va a producir todo esto que va a producir. Porque me sirve para eso, aunque al final tuvo que quedarse, pero sirvió para el propósito. Era Dios en eso. O sea, hasta Dios sintió, hermano, lo sintió que haya cometido ese error, que ya no podía ya. Vino su suegro y le dijo al inicio de su ministerio, Moisés, levanta superintendentes que te ayuden, tú solo no puedes. Y le hizo caso al suegro y todo le fue mal. Pero más adelante viene Dios y le dice, esto es Dios ya, vas a nombrar a uno de cada tribu y ellos van a juzgar contigo sobre el pueblo. ¿No? Es lo que él hizo. Y cuando Dios le dijo así, bueno, funcionó un poquito. Porque de tal manera el pueblo era tan perverso y tan perverso que aquí mismo dice la Biblia, el siguiente versículo por favor. Mire lo que pasó con todos los rebeldes. Y la tierra abrió su boca y los tragó a ellos y a Coré. Cuando aquel grupo murió, cuando consumió el fuego a 250 varones para servir de escarmiento. Oiga, ¿Dios puede hacer eso? Sí, y más. ¿Escuchó eso? Escarmiento. ¿Me entiende? Escarmiento. ¿Cómo que? ¿Qué? ¿Escuchaste lo que dijo ahí? Abrió la tierra, se los tragó y quemó a 250. Y dice, versículo 11, mas los hijos de Coré no murieron. Te está dejando saber que quedó un poquito para más tarde. O sea, para que te des cuenta que por dónde sale el mal más adelante. No, Dios no comete errores. Todos cometemos errores, pero Dios no comete errores. Te podrás quejar todo lo que te quieras quejar, pero mantente con la palabra, mira a Dios, sigue a Dios, y Dios lo va a hacer. Esa es la gente cuando nos escucha allá lejos, dice, quisiera estar con el hermano, quisiera ir ahí. Pero en fin, hermano, pero ese plan de Dios, nosotros solamente estamos actuando en la gran obra de amor de Dios. Alguna vez he estado delante de miles, otras veces delante de 2 o 3, pero siempre predicando igual, con mucho ánimo. Amén. ¿Por qué eso nos llamó Dios? A veces hablo con traductor, a veces sin traductor. Dios, hermano, para eso nos llamó, para predicar. Bueno, ahora mismo hay una iglesia que se está quedando perdón, hay gente que está saliendo de una iglesia de estos que falsamente se hicieron pastores y quieren que vayamos para allá. Yo le digo esto, porque esto se lo voy a mandar a todos ellos. Yo no voy a solucionar nada, y ustedes tampoco. El que va a solucionar las cosas es Dios. ¿Y qué tienen que hacer? Bueno, entre ellos tienen que nombrar a uno que esté lleno del Espíritu Santo. Tienen que ver eso antes que pareceres y cerebrito, ¿ves? O inteligencia humana. Tienen que ver a alguien lleno del Espíritu Santo, capacitado por Dios para llevar esa labor, y que oren por él, ¿ves? A fin de que él los guíe. Y si es de Dios, Dios lo va a vindicar. Y si no, que prueben con otro. Pero no hagan como hicieron los hombres allá, cuando eligieron a, ¿cómo se llama este? Matías. Venía Pablo y ellos dijeron, no, nos falta alguien. Así que de una vez, entre todos nosotros, echen suertes. Y echaron suerte. Y las suertes cayeron sobre Matías. Y dijo, no, él no tenía que, ya no lo ves a Matías, no lo mencionan nunca más. Pero ¿quién quedó? Que venía Pablo, Dios estaba trayendo a su ungido. O sea, Pablo no lo reconocieron al principio no lo reconocieron. Pero luego tuvieron que
que dejar su pensamiento a un lado, su humanidad a un lado, y sus errores a un lado y comenzar a reconocer al hombre que Dios está usando. Ese es el hombre cuando humanamente quiere hacer las cosas. Cuando la barca se estaba hundiendo, ¿qué hicieron? Agarraron baldes. Nos hundimos, Jesús. Saca el agua, saca el agua, saca el agua. Lo mismo que cualquier hombre hace. Pero, hermano, ¿qué era lo que Jesús estaba esperando que ellos hagan? Ellos estaban ahí adentro. Jesús, ¿qué? No quieres ayudar, no tienes cuidado de nosotros. Por ahí alguien quizá dijo, allá les diste agua, reviviste a esa muertita, les diste de comer y ahora nosotros nos vamos a morir, los que estamos contigo, ¿no? Jesús dijo, hombres de poca fe, ya tú cállate, enmudece. Es lo que ellos debían de haber hecho. Y volteó a ellos y les dijo eso. Es lo que ustedes debieron de haber hecho. Esto es exactamente lo que ustedes debieron de haber hecho. Se pusieron a gritar, se pusieron a crear credos, dogmas, doctrinas humanas y creer en la fábula de aquí y de allá. O la historia de Phoenix, yo no sé, de Arizona, yo no sé. Ustedes debieron de pararse por la palabra, porque Dios obedece a su palabra, no lo que haga con ese balde. Y él se paró ahí en la autoridad que Dios le había dado, porque Dios, hermano, la naturaleza, la creación solo le obedece a su creador. Si Dios no estaba ahí, no le hacía caso a ese viento, no le hacía caso a ese mar, pero le habló, le dijo, cállate, pues. Josué, hermano, estaba tan lleno del Espíritu Santo y dijo, sol, detente. Ustedes saben, se detuvo. Y en otra oportunidad otro dijo, retrocedió. Wow. ¿Qué? Es que Josué era un gran guerrero. No, Dios estaba ahí. En ese rato Dios estaba ahí. Pero cuando estaba cometiendo errores, Dios no estaba ahí. ¿Se dan cuenta? Eso es, hermano. Tenemos que aprender a convivir con el hombre de Dios. Jesús, hermano. ¿Te imaginas la cara que tenía cuando estaba botando a los cambistas de la puerta del templo? Yo no lo imagino así con esa cara que muchos lo pintan en los cuadros amorosos. No, tú no lo ves a Jesús haciendo eso. Lo tienes que haber visto con una cara así de peor que la del Gadareno. Hermano, todo abajo. Y se imagina usted viendo a estos de hoy, no tienes amor, ¿no? La novia no actúa así. Simiente no persigue simiente. Jesús sabía que esto no era simiente, pues. Jesús sabía que esto ni siquiera sabían lo que era Dios, porque no le temieron, y porque no le temieron no guardaron su palabra, como leíamos hace un rato. Y entonces comenzaron a forzar a la gente que venía desde lejos con sus becerros, con sus carneritos, con sus corderitos, perfectos por cierto, lo más gordo de su rebaño, para ofrecer ofrenda de sacrificio, holocausto, expiación, para que aquí estos de acá, cambistas, le dijeran, ese carnerito, Dios no te va a aceptar ese carnerito. Mira, flaquita ahí. Más bien danos ese carnero y aumenta un poco y te damos este otro. Y esto sí va a aceptar Dios. No. Dios dijo que elijas lo mejor que tú tienes, hermano. Y que traigas eso para expiación de tus pecados. Pero acá comenzaron a hacerse rico. Ese carnerito chiquito, flaquito, le engordaron y ya lo estaban cambiando a la semana siguiente. Entonces eso es lo que Jesús le indignó. O sea, estos estaban aprovechando de toda la buena fe y de toda la buena voluntad que había en las personas para hacerlos filtrar, ¿ve?, por sus credos o sus dogmas y, hermano, recién por ahí, de alguna manera, hacerlos llegar allá. Dios no aceptaba eso, hermano. Segundo de Timoteo 4:2. Hermano, el mensaje que Dios le dejó a Moisés fue este, ¿no? Van a recordar, en inglés la palabra es observar, ¿ya? Pero en español no funciona esa palabra. Vamos a observar la palabra de Dios. Eso no funciona en español. Guardar la palabra. Pero la palabra observar era lo que exactamente Dios le mandó a Moisés que hicieran todos los israelitas durante toda su vida. Que no dejasen de hablar de lo que Dios había hecho y de lo que Dios les había ordenado. Eso es observar. Es como cuando a veces tú vas a salir un ratito y dices, señora, le encargo ya un ojito, ¿no? O sea, de tal manera que cuando tú vuelvas, vas a encontrar exactamente todo como tú lo dejaste. ¿Amén? Es exactamente ese mismo criterio bajo el cual se tiene esta palabra observar. Me cuidas esto. Así que él dejó su palabra así y él tenía que encontrar su palabra exactamente igual. No tenías que haberle añadido, no tenías que haberle quitado nada. Exactamente lo mismo que él dejó, tenía que encontrar, ¿ves?, en todos y cada uno de nosotros. Pero eso no sucedió así. Él le dijo, manténgase en la palabra. Y eso era, para eso era. En 2 Timoteo 4:2 dice, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye.
reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. O sea, si ya no es la palabra de Dios, es una fábula, pues, ¿no? Érase una vez en el mundo del nunca jamás. ¿Eso existe? Dígame dónde está. Y ese Dios del nunca jamás, ¿no?, que obró con la gente allá en Phoenix, ¿no?, o los otros allá en Nueva York, o en Puerto Rico, o en Venezuela, o en El Salvador, o en Perú. Hermano, el Dios de la Biblia no ha cambiado, hermano. Ese Dios al que levantó sus manos allá Abraham, y en el corazón le decía: Dios, ¿cómo me vas a quitar a mi hijo? Pasé por tanto 25 años de tanta espera, para que ahora tú me pidas que después de 12 años lo mate. Señor, tú en verdad no te entiendo, pero tengo fe. Ustedes saben, él tenía la fe desde abajo. Decía, por algo Dios ha permitido esto. Así que cuando dejó a su criado, no dijo, ya regreso, como diciendo, suben 2, baja 1. Él le dijo, espérennos que regresamos. Ahí había fe. El padre de la fe subió, estaba ahí, hermano, porque él tenía que obedecer a Dios. Esa era la prueba de fuego del amor de Dios. Por eso es que Jesús más adelante viene y dice: el que no deja padre y madre, hermano, hermana, y viene en pos de mí, el tal no es digno del reino de los cielos. Ay, pero ¿cómo voy a dejar a mis amigos? Hermano, una de las cosas que el hombre tiene es que se resiste siempre a abandonar lo que él piensa por naturaleza es de él, y lo que él teme es quedarse solo. ¿Cómo va a dejar eso? Es como, usted ha visto a los chicos, ¿no? No quieren dejar la primaria, y luego entran a la secundaria, ya no quieren dejar la secundaria. Salen de la secundaria, quieren volver al colegio. Y siempre quieren estar con el grupo, Pero recuerden, hermano, para caminar en el reino de Dios no hay que caminar en grupo, es solo. Porque si el uno se está quedando, tú no te vas a quedar con él. Sigue para adelante. Ay, no, es que yo me voy a quedar para brillar para él. Y cuando caigan las primeras piedras del cielo, te van a quedar a ti también. Sí, hermano. No, es que el profeta dijo. Oiga, el profeta dijo lo que la palabra de Dios dice. Nada de que el finlandés, que esto es lo que... ¿No? Porque hay algunos, no, es que hay que entenderlo como el finlandés. No lo que él dijo, sino que trató de decir. Ya, muy bien. Y yo pienso que Dios permitió ciertas cosas, hermano, para esto, ¿no? Los que se van a perder necesitan un mensaje también, ¿no? Porque él dijo que en el tiempo del fin, Dios mismo, los ángeles de Dios juntarían a estos también por manojos, ¿no? Así que ni siquiera el diablo se atribuye eso. Dios mismo les permitió un espíritu de error. ¿Se acuerdan ustedes allá? Los días de Saúl. Él debatiendo con sus ángeles. Ahora, ¿cómo hacemos que fue Acab. ¿Cómo hacemos que este vaya y muera? Ahí tienen profetas. Pero ¿cómo hacemos? Hay que engañarlo. Ahora, Dios no es un engañador. Y por ahí se ofreció un diablo, ¿no? Siempre hay de esos. Yo lo hago, ¿no? Como Doeg. Ninguno de los hijos de los benjaminitas se atrevió a tocar al sacerdote de Dios. ¿Se acuerdan ustedes allá? Ninguno. Saúl le dijo, mátenlos. Los 84 sacerdotes ahí. Ellos dijeron, Saúl, te volviste loco. El sacerdote no miente. Y si él miente, ya no es sacerdote. ¿Y cuántos mentirosos todavía hoy predican, no? Pero mira, él dijo, él no miente, Saúl. ¿Cómo te has cegado, Saúl? La ira te ha cegado. Doeg te ha cegado. ¿Ustedes saben quién es Doeg? Un predicador asimilado al pueblo de Israel. Doeg era un edomita. Y como edomita era enemigo de Dios, y siendo enemigo de Dios, no podía y no había sido llamado a tener parte entre los consejeros del rey. Ni siquiera predicar la palabra de Dios. Pero él se asimiló a la religión de los israelitas y comenzó a crecer en conocimiento de la palabra de Dios, y llegó a ser el principal consejero religioso de Saúl y principal odiador de David. Entonces, ninguno de los benjaminitas se atrevió a tocar al sacerdote de Dios, porque ellos sabían quién es Dios, sabían quién es el sacerdote. Pero Saúl estaba fuera de eso. Entonces Saúl le dijo a Doeg, entonces tú mátalos. Doeg no le faltó ganas y los mató a todos, ¿no? Y no solo a los 84 sacerdotes, a sus esposas y a sus hijos. Todo murió, para que se dé cuenta.
El Hijo de Dios sabe lo que es del Hijo de Dios. Amén, sabe lo que es de Dios. Y lo que no es de Dios, hermano, le va con todas las fuerzas. Porque Dios no respeta al diablo. Es así. Ni a sus endemoniados. Gloria al Señor. Ok, dice, porque vendrá tiempo, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Eso es lo que ha pasado. Apartaron el oído de donde nunca debieron apartarlo. Él dijo, yo he venido a hablar de la verdad, su palabra es verdad. Y los que son de la verdad, o sea, los que son de la palabra van a oír mi voz. Pero ¿por qué apartaron su oído de la verdad? Porque no eran de la verdad, pues. Y por eso no le podían oír. Y entonces comenzaron a oír fábulas. Fábulas. Historias humanas, ¿ves? Que tenían sus héroes también, ¿no? Pero no dejaban de ser algo que era ajeno a la realidad. Fábulas, fábulas. Gloria al Señor. Bueno, hermanos, ahí nos quedamos. Gloria al Señor. Si Dios lo permite, seguimos el miércoles. Pero, hermanos, les pido algo, estén orando, ¿no? Estén orando. Y no es fácil hablar de estas cosas, ¿ve? Pero es necesario, ¿ve? Gloria al Señor. Mientras se ponen de pie ahí, el último versículo, Hechos 20, por favor, versículos 28 al 30. Estas son las palabras del Señor, inspiradas en el libro de los Hechos. Hechos 20, versículo 28. Miren lo que dice ahí. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor. ¿Quién lo puso por obispos? El Espíritu Santo, hermano. No su primo, su tío, su hermana, ni sus hermanos, sino el Espíritu Santo. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, eso sí. Y comienza a decir Pablo aquí, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas. Algunos dirán, si van a hablar lisuras. No. Si no es la cosa correcta, es cosa perversa. O sea, cosas contra la palabra o fuera de la palabra, es cosas perversas. Para arrastrar tras de sí a los discípulos. ¡Wow! Y comienzan a contarte la historia del pay. ¿Qué pay era? Pay de manzana, de las ardillas. Todo eso está bien, gloria a Dios. Pero te comienzan a decir, no, es que si vino por esta vía, tiene que ser por esta otra vía. Y tú viste cuando le habló en las nubes él regresaría. No. Hermano, olvídese de eso, son historias, son fábulas. No, es que él le habló a nuestro líder recibió de parte de él esta palabra. Ni siquiera la palabra dice que porque le regaló un plato de comida, fue un tipo que le sirvió el plato de la palabra de Dios. Y porque le regaló ese plato de comida, entonces eso le da el derecho a ser el líder de la nueva idea, de este nuevo tiempo. No, olvídense de eso, hermano. Quédense con la palabra. Amén. Hay tantas historias, tantas cosas, como la de este otro líder de fábulas, que dice que recibió la revelación que Dios le dio cuando él estaba allá vacacionando y se estaba bañando, y cuando estaba ahí en medio de la playa, rodeado de tantas piernas ahí, Dios le habló, ¿no? O sea, cosa fabulosa, ¿no? O sea, ¿cómo va a ser eso? Entonces, hermanos, manténganse solo con la palabra. Si no tienen Biblia, pídanla. Si no saben leer, no se preocupen, tenemos Biblia que habla. Pero no abandonen la palabra, hermano. Por abandonar la palabra se han hecho tantas atrocidades. Una de esas más grandes atrocidades que atrasó muchas personas, y hay tantos resentidos hoy también, que toda una generación que nació y vivió del 80 al 90, del 70 al 90, no fueron al colegio, hermano. Qué barbaridad. No sabían leer, no sabían nada. Entonces, no es así tampoco. Lo hemos examinado en las primeras partes de esta búsqueda de la verdad, que cuando Dios dice que la ciencia es del diablo, la filosofía es del diablo, no estaba hablando exactamente de estudiar, sino de la ciencia y la filosofía que está dentro de la misma iglesia,
que cambian todo lo que es la palabra de Dios, ¿no? Y por medio de su raciocinio humano lo transforman y lo convierten en una historia bonita, o como Pablo le dice acá, una fábula, ¿no? Así que hay que tener mucho cuidado. También hay que reflexionar sobre eso y que, bueno, Dios nos ayude, Dios sea con nosotros, Dios sea en nosotros, amén, permitiéndonos vencer todas estas cosas. Gloria al Señor. Dios le bendiga.